dones espirituales. Estas manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes han sido motivo de controversia desde la época de los tiempos bíblicos, cuando Pablo escribía, hasta el día de hoy. Y la pregunta actual suele ser si siguen estos dones vigentes hoy en día o no. Si los dones continúan, que es la postura del continuismo, o si los dones cesaron, que es la postura del cesacionismo. Y para responder esta pregunta he hecho este video, donde primero voy a comenzar explicando y definiendo qué son los dones espirituales a la luz del texto bíblico, para poder luego explicar si los dones siguen vigentes o no siguen vigentes y dónde yace la discusión, y finalmente cómo abordar esta discrepancia inevitable como cristianos. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Lo primero que hay que hacer para tomar una postura sobre si los dones siguen vigentes o no siguen vigentes es entender qué son. Y hay una definición de Ryrie que me parece que es bastante útil, que dice: es la capacidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo donde quiera y como quiera que Él lo dirija. Y esta definición tiene la ventaja de agrupar varias características de los dones. La primera es que es una capacidad dada por Dios. Es decir, los dones son algo que viene directamente de Dios. Nosotros no somos dueños de los dones. Lo siguiente que dice Ryrie es que es para servir al cuerpo de Cristo. No es para nuestro propio provecho, sino que es para servir a toda la iglesia. No es para una relación más fructífera, una relación personal con Dios, sino que el objetivo que tienen los dones, que es como lo va a explicar el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, es para edificar a la iglesia. ¿Qué es lo que va a decir en 1 Corintios 14:12? Va a decir que es para edificación de la iglesia, no es para nuestro beneficio personal. Y lo último que dice es que es donde quiera, como quiera, que Él lo dirija. Es decir, que es soberano sobre su uso y designación, que es lo que el mismo apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 12, cuando dice que reparte los dones como quiere. Entonces, todos estos elementos, todas estas variables, todos estos parámetros son los que entran en consideración y hay que tener en mente cuando busquemos explicar qué son los dones. Son dados soberanamente por el Espíritu Santo, no son definidos o escogidos por nosotros, sino que es Dios quien da esos dones a todos los creyentes. Ahora, ¿cuáles son estos dones? Hay una lista larga que voy a poner acá, que se hace agrupando lo que se menciona en Romanos, en Corintios y Efesios. Y lo importante a recalcar de esto es que todo creyente tiene un don. No solo porque la Biblia lo dice explícitamente, que ya debería ser motivo suficiente, como lo vemos en 1 Corintios 12, cuando dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, no hay cristiano que se puede quedar sin un don, sino que todos los creyentes los tenemos. Y no existe un segundo momento de recibimiento del Espíritu Santo, sino que, como Pablo mismo lo dice en Corintios, es todos tenemos el mismo Espíritu. Y además de eso, lo que a veces se suele decir es que los dones se dan posteriormente, se dan después del momento de la conversión, pero sobre esto realmente no hay ningún asidero, porque nunca se separa la obra del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente de los dones, sino que siempre se ve como un acto junto. Y tampoco puede ser que los dones se pierdan por pecado, porque muchas de esas afirmaciones y de esta doctrina Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que es una iglesia pecadora, es una iglesia que, si hoy en día escogiésemos una iglesia que cuestionaríamos si siquiera fuese cristiana, sería la iglesia de Corinto, donde hay conflictos, hay orgías, hay fornicaciones, hay toda clase de pecados, hay contiendas y peleas, y con todo esto Pablo a ellos le dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces no hay razón de decir que es el pecado el que hace que uno tenga un don u otro don. Ahora, hay dos dones sobre los que se suele centrar la discusión si siguen vigentes o no: el don de lenguas y el don de sanidad. Para lo que mi sugerencia es siempre ir al texto bíblico. ¿Qué tenemos que la Biblia llama don de lenguas? Y para esto hay que volver a la primera mención que tenemos, que es la de Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja y pasa a morar a todos los judíos que están ahí reunidos, todos los creyentes, tanto así que vemos en Hechos 2 que los que están afuera del templo, escuchando a los varones galileos que están hablando, reconocen las lenguas, dicen: estos están hablando en nuestros idiomas, ¿no se supone que son galileos? Y reconocen, y la Biblia incluso menciona explícitamente de dónde eran: partos, medos, elamitas, y todas estas naciones de otros idiomas que se supone que ellos no debían hablar, son los que entienden lo que los cristianos están comenzando a hablar. Entonces no es que sea otras lenguas ininteligibles. Todas las siguientes menciones son siempre otros idiomas. Nunca es algo que no se puede entender. La única mención de donde se suele a veces argumentar que el don de lenguas es hablar cosas que no se pueden entender es una de Corintios, donde Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Pero aquí Pablo no está diciendo que hablar lenguas angelicales sea una posibilidad, porque la afirmación comienza diciendo sí, comienza con una cláusula condicional, tanto en el español como en el griego. En el griego es el ean. Está diciendo que si eso fuese una posibilidad, lo está poniendo en condicional. No está diciendo que sea una real posibilidad, sino está diciendo, si incluso eso que no puedo hacer, pudiese hacer, si no tengo amor, de nada sirve. Además que si atamos este pasaje con todo el resto de pasajes, el de Hechos 2, el de Hechos 8 y 10, vemos que claramente el don de lenguas es hablar otro idioma, no es hablar una lengua angelical o una lengua ininteligible. El segundo don sobre el que se suele hablar es el don de sanidad, que algunos confunden con que Dios pueda sanar a las personas. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es el don de sanidad como la Biblia lo muestra, y otra cosa es que Dios pueda sanar. Y esto es muy claro a la luz de la Biblia, porque si llamamos a una cosa don de sanidad, como por ejemplo, cuando en el tiempo de los apóstoles, Pedro y Pablo sanan, de una forma no orando por los enfermos, sino que se dice que la sombra de Pedro sanaba. Es decir, Pedro caminaba y la gente salía al encuentro de Pedro porque sabían que tan solo siendo tocados o al recibir su sombra eran sanados. La Biblia lo dice así. Pedro no ora por ellos, no tenemos esa mención. Pedro tampoco siquiera les dirige la palabra. Solo vemos que Pedro está andando y que su sombra sana. Y a eso lo entendemos que es el don de sanidad. Eso por lo menos es algo que yo no he visto hasta ahora. Lo mismo con Pablo. Pablo se dice que sus paños, sus prendas, también sanaban a los enfermos. Eso es muy diferente a decir que cualquier creyente, como hoy en día puede hacer, puede orar porque alguien se sane y sane. Lo mismo con el paralítico que está en la puerta del templo. Y no ora por él, simplemente le dice, en el nombre de Jesús, sé sano, y se sana y se va. No hay una oración por él, no se detiene y pide, Señor, te pido por favor que lo sanes. No hace nada de eso, que es algo que absolutamente cualquiera de nosotros podría hacer, sino que simplemente dice, eres sano y es sano. Hay una diferencia importante entre el don de sanidad, como la Biblia lo muestra, y orar por sanidad. Son cosas sumamente distintas a la luz de la Biblia, y hay que hacer esa distinción hoy en día también, porque la Biblia lo hace. Entonces, habiendo entendido qué son los dones, la pregunta es si siguen vigentes o no. Y aquí pasa algo particular en el texto bíblico. Es cierto que no hay ningún pasaje que diga que los dones cesen. No hay ningún solo pasaje donde se diga los dones antes estaban vigentes y a partir de ahora ya no. No encontramos ni un solo de esos pasajes. Pero encontramos que pasan algunas cosas. En 1 Timoteo 5, por ejemplo, sabemos que Mateo está enfermo y Pablo le dice que no tome agua común, sino que tome vino para sus dolores estomacales. Y aquí surge la pregunta, si el don de sanidad seguía vigente, ¿por qué Pablo simplemente no le dice, te mando una prenda, un paño, un pañuelo, algo, y con eso te vas a sanar? ¿Qué le da esa sugerencia? Hay quienes dicen, puede ser porque la fe ya no estaba tan grande, puede ser porque Dios decide ya no sanarlo de esa forma. No sabemos con precisión la respuesta, lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo otorga soberanamente y a quien quiere ese don. Lo que sí sabemos es que Pablo parece ya no tenerlo, o Dios no quiso sanarlo, pero vemos una sugerencia de Pablo, no vemos una acción como con el resto. Y estamos hablando de Pablo y de Mateo, no de una persona X, no, que Dios no quería sanar a un pecador. Es uno de los apóstoles, es uno de los 12. Entonces resulta raro que no lo haga. Lo mismo vemos en 2 Timoteo. Vemos que Pablo dice que deja a Trófimo enfermo en Mileto. Es decir, deja a uno de los hermanos enfermos, él ha estado ahí y lo deja enfermo, no lo sana. Entonces vemos esas señales que nos hacen pensar que el don ya no está vigente. Y aquí es donde van a estar los dos extremos de las posturas. La postura continuista, por lo menos hasta donde yo he podido investigarla, va a decir que los dones continúan estando vigentes, pero que en ese momento pudieron haber no sucedido por un tema de fe, por un tema de la voluntad de Dios. El problema con esto es que nos deja, por lo menos a mí, con más preguntas que respuestas. Realmente no resuelve el tema, sino que la postura continuista va a hacer énfasis en la soberanía de Dios y cómo Dios es soberano y así como obró en el tiempo de la iglesia primitiva, lo puede seguir haciendo hoy. A lo que todos deberíamos estar de acuerdo y decir, sí, Dios es soberano, Dios es poderoso, lo puede hacer. El tema está en que no resuelve la pregunta de por qué no lo hace en ese momento, sino que simplemente va a alegar que como no hay un pasaje que diga explícitamente, y esto es cierto, que los dones no siguen vigentes, se va a apoyar sobre eso. Y la postura cesacionista va a explicarlo desde otro punto de vista. Va a decir que el motivo por el que los apóstoles podían hacer esos milagros es para identificar su ministerio con Jesús. Es decir, en un tiempo en donde todavía no hay el canon bíblico, el propósito de los milagros y de los dones es poder relacionar e identificar a los apóstoles con el ministerio de Jesús. Ellos hacían milagros de la misma forma en que Jesús los hacía. De esa forma la gente los iba a reconocer.
y va a decir, ah, estos son los de Jesús. Lo que es una explicación bastante coherente, pero no me parece lo suficientemente sólida para argumentar que debido a eso y que debido a que ya se estableció la iglesia, y eso es cierto, entre Hechos 2 y Hechos 10 se comienza a establecer la iglesia, después de eso ya tenemos que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, como el mismo Pablo lo explica, decir que por eso ya los dones necesariamente cesaron, también me parece insatisfactorio, porque nuevamente no tenemos una referencia de ese tipo, y esa explicación de que tiene que ver con el relacionamiento de los apóstoles con Jesús, sí es factible, pero es una hipótesis coherente en el mejor de los escenarios, pero no sé si enteramente satisfactoria. Pero entonces, ¿cómo tratar este tema hoy en día? Lo primero que hay que entender es que ninguna de las dos posturas va a limitar el poder de Dios, que suele ser la acusación de un lado al otro. Ambas posturas creen que Dios es soberano, ambas posturas creen que Dios puede seguir sanando y obrando milagrosamente hoy en día. La pregunta es, ¿por qué ya no lo vemos con tanta frecuencia hacia el final del texto bíblico en los cristianos de la segunda generación? Dado que no tenemos ningún pasaje que explícitamente o que siquiera nos dé inferencias o luces para decir, ok, los dones van a comenzar a cesar, van a dejar de estar desde ese momento, diré que la postura cesacionista dura, la que dice que ningún don sigue vigente hoy en día, creo que es un poco extrema de forma innecesaria realmente, porque no veo algo como eso en el texto bíblico. Entonces, del otro lado, diré que sí, creo que los dones pueden seguir vigentes, pero antes de aceptar que todo lo que veo es un don de Dios, lo primero que creo que hay que hacer es ir a preguntarle al texto bíblico si lo que estamos llamando un don espiritual es lo que la Biblia llama un don espiritual. Y por eso de repente yo me pararé aquí al medio. No sé cómo se suele llamar esto, pero he visto que a veces le llaman cauteloso o escéptico, en donde yo no voy a negar que los dones puedan seguir vigentes, porque no encuentro un motivo bíblico para hacerlo, pero veo que el don de lenguas, por ejemplo, es claramente otros idiomas. Y veo que el don de sanidad es diferente a orar por la sanidad de alguien. Son algunas confusiones que creo que se suelen hacer comúnmente en algunas comunidades. Entonces, ante la duda, lo que yo voy a hacer es ir al texto bíblico, preguntarle a la Biblia qué es cada cosa. Y es como creo y sugiero que se tratan estas cosas. Ir primero a la Biblia y decir, ok, ¿cómo define la Biblia este problema? ¿O cómo define la Biblia este asunto? De modo que si alguien hoy me dice, por ejemplo, que habló un idioma sin haberlo estudiado nunca antes, jamás estudió el idioma, jamás lo leyó, pero al hacer una obra, ir de misión a un lugar, habló un idioma que nunca había oído en su vida, y eso lo dice que lo hace por obra del Espíritu Santo, de forma milagrosa, yo le voy a creer. Y diré que eso sí es el don de lenguas, porque la Biblia lo dice. Si alguien habla una lengua que no se puede entender en absoluto, eso no es don de lenguas como la Biblia lo llama. Podemos llamarlo lo que querramos, pero no es don de lenguas. Tampoco voy a decir que no está haciendo algo de Dios, porque no tengo mucho argumento o evidencia para poder hacerlo. Pero no es lo que la Biblia llama el don de lenguas. Entonces, ante la postura, si los dones continúan o cesan, y debido a que no veo que tengamos evidencia para decir que cesaron, me inclinaría más hacia el continuismo, pero siempre preguntándole a la Biblia cómo llama cada cosa. No cayendo en el facilismo de llamar a todo don de Dios, porque la Biblia no lo hace. Espero que este video ayude a dar ciertas luces sobre el tema. No espero que sea un video concluyente o que termine de dar absolutamente y de resolver este tema que siempre va a generar discrepancias, pero si con algo se quedan es ir a la Biblia a preguntarle cómo tratar este tema. Y como siempre espero que este video sea útil. Si te gustó este video te dejo otro más acá para que puedas seguir aprendiendo un poco más de la Biblia y, como siempre, sígueme para aprender más de la Biblia.